Vamos a ir a Génesis, capítulo 7. Si me acompañan con sus Biblias. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Génesis capítulo 7. Vamos a estar, vamos a estudiar hoy todo el capítulo 7. Y vamos a poder ver lo que hace 15 días nos quedamos ahí con la curiosidad, ¿verdad? De ver qué iba a pasar con respecto a Noé, que se estaba preparando para poder pues afrontar lo que Dios le había anunciado que iba a pasar. Amén. Entonces, cuando tengan el capítulo 7, pueden decir amén. 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 Para estar todos juntos leyendo. Entonces, vean qué interesante. En este capítulo ahora vamos a encontrar pues realmente la ejecución de todo lo que Dios le ha dicho a Noé en el capítulo anterior. Si ustedes han leído el capítulo 5 o más que todo el capítulo 6 de Génesis, van a poder ver cómo Dios dijo y Dios vio, que la maldad del hombre se había multiplicado. Y a consecuencia Dios dijo que iba a destruir a toda carne que había en la tierra. Entonces, en el capítulo 6 podemos ver cómo Dios le anuncia a Noé lo que va a hacer. Y en el capítulo 7 hoy vamos a poder ver pues la ejecución, es decir, ya lo que Dios ha dicho llevado a cabo en este capítulo, la destrucción de los que se han corrompido. Y con respecto a Noé también vamos a ver la salvación o el pacto que Dios dijo que iba a hacer con Noé llevado a cabo. Entonces, recordemos, en el capítulo 6, versículo 17, ahí Dios le dijo prácticamente le dijo a Noé, dice, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, vean, en la que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué va a pasar? Perecerá, pero yo estableceré mi pacto contigo. Vean lo que le dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces eso es lo que Dios le dice a Noé en el capítulo anterior. Y hoy en el capítulo 7 vamos a ver cómo se lleva a cabo. Entonces lo primero que vemos en los primeros versículos es la invitación que se le hace a Noé. Vean el primer versículo, la invitación que Dios le hace a Noé para que entren en ese lugar de salvación, en ese lugar de seguridad. Vean el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Una vez terminada el arca, una vez que Noé en el capítulo anterior, se recuerdan, recibió todas las instrucciones, recibió las medidas, recibió inclusive la madera con la cual iba a ser aquella arca. Luego de que una vez Noé ha terminado de clavar, de trabajar en aquella arca, ahora Dios le ordena a Noé entrar en aquella arca. ¿Entrar junto con quiénes? Con su familia, con los que están en su casa. Y así Noé poder ser salvo de aquella destrucción que vendría, ¿verdad? Porque Dios le anunció que va a venir un diluvio que va a barrer con toda carne en la tierra. Entonces vean la invitación que Dios le hace a Noé. Entra en el arca tú junto con todos los de tu casa. Entonces, hemos dicho aproximadamente, algunos estudiosos difieren en esta cantidad de años, pero quizás fue más de 100 años la cantidad que Noé se tardó en construir aquella arca. Entonces tenemos una cantidad de años bastante grandes por las cuales Dios mostró misericordia hacia las personas. Noé recibió esa instrucción de construir aquella arca y durante 100 años Noé trabajó. Y como lo hemos dicho, la gente lo miraba y quizás se preguntaba, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué está haciendo algo así? ¿O para qué sirve esto que está haciendo? Pero Noé ya había recibido esa instrucción de Dios.
que la tierra iba a ser destruida, que los habitantes iban a ser destruidos. Entonces, 120 años, quizás 100 a 120 años de gracia de Dios, hablándole al hombre, mostrándole que se debía de arrepentir de su mala conducta. Pero notemos cómo el hombre rechazó esa invitación, porque aquí en el versículo 1 notamos que solo Noé, junto con los de su casa, fueron llamados ¿a dónde? A entrar en el arca. Entonces, qué interesante, ¿no? Se cumple la promesa que Dios le había dicho a Noé. Estableceré, ¿qué? Mi pacto contigo. Y algo interesante aquí es que después de 120 años, Dios no se olvidó de esa promesa que le había hecho a Noé, que iba a establecer ese pacto con él, que iban a entrar en el arca, él, sus hijos, la mujer, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces vean qué interesante, cuando Dios dice algo, hermanos, cuando Dios habla, realmente lo que Dios habla, ¿qué pasa? Se cumple porque Dios había hecho un pacto con Noé. A veces es muy diferente, ¿no? Yo puedo hacer un trato con un hombre o con una persona y algunas de las dos partes va a fallar. Algunas de las dos partes o va a cometer un error o va a transgredir ese contrato. Imagínense, ¿va? Hoy en día antes cuentan de que los tratos se llevaban a cabo con solo darse la mano. Ahora hay que firmar delante de un abogado, ¿no? Un papel para que ninguna de las dos partes vaya a incumplir. Pero aquí es Dios quien está estableciendo ese pacto con Noé. Entonces, aunque Noé pueda fallar, Dios va a ser fiel a ese pacto. Y lo establece aquí: entrarás tú en el arca y juntos todos los de tu casa. Entonces entran, son llamados. Y observemos qué interesante el llamado que Dios le hace a Noé. Le llama a entrar en el arca, como cuando a veces los que tenemos hijos, a veces cuando nuestros hijos andan en el patio o en la calle y viene el agua, ¿qué es lo primero que hacemos? Métanse que va a llover, o peligroso, está relampagueando, están cayendo rayos, métanse. Entonces, ¿qué hacemos? Los llamamos a meterse al hogar, a la casa, es decir, entrar en la seguridad del hogar, entrar en la seguridad de lo que el hogar ofrece, ¿no? Entonces, de la misma manera, noten qué interesante, Dios llama a Noé y a su familia a entrar en ese lugar de seguridad que es el arca que Noé ha preparado. Entonces, de la misma manera, hermanos, el llamado de Dios a Noé, ese mismo llamado que Dios le hizo a Noé, es el mismo llamado que Dios hace a los hombres hoy en día, a entrar en el arca de salvación, a entrar en el lugar de salvación, en el lugar de seguridad que, como decíamos hace 15 días, es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero, como cantábamos ahorita, que dio su vida, que llevó nuestra condenación, que ha llevado nuestra culpa para traer salvación y seguridad a los hombres. Entonces, ese mismo llamado que Dios le hace a Noé de entrar en la salvación, es el mismo llamado que Dios hace hoy en día a todos aquellos que han sido y que hemos sido pecadores, a entrar en la salvación. Entonces, Mateo 24:37, Jesús lo dijo, porque como en los días de Noé, así será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Entonces noten qué interesante, es el mismo llamado, casi están las cosas y van a suceder las cosas de manera paralela. Es decir, lo mismo que se ve reflejado en los días de Noé, lo mismo dice Jesús que va a acontecer en los días previos a su venida. Entonces es el mismo llamado a poder entrar en el arca de salvación, en el lugar de salvación, y Jesús es el arca. Jesús es el arca que ya está preparada para que aquel que acepta esa invitación entra en ese lugar de seguridad, en ese lugar de refugio ante el juicio eminente que viene, ante el juicio de destrucción que viene a este mundo. Entonces Jesús es la salvación, Jesús es el lugar de seguridad para que cuando venga la muerte y el castigo a este mundo, los que entran en esa arca puedan tener ¿qué? Salvación. Al igual que Noé está siendo llamado a entrar en ese lugar de salvación y de seguridad. Y algo que también observamos, si quieren poner su vista en ese mismo versículo, es la razón que se nos da por la cual Noé es llamado a entrar en el arca. Vean lo que dice ahí: porque
¿Que qué? He visto que solo tú eres ¿qué? Justo delante de mí en esta generación. Esa es una razón que Dios da también por la cual Noé es llamado a entrar en el arca. Noé ha sido un hombre ¿qué? Un hombre justo. Lo leímos en el capítulo 6, versículo 9, ¿no? Dice el capítulo 6, versículo 9 que Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Y dice, Noé siempre andaba con Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? La razón por la cual Dios llama a Noé a entrar en el arca también es porque ha visto que Noé es un hombre íntegro, que Noé es un hombre justo delante de él. Y vean qué interesante cómo Dios alaba a Noé por esa obediencia que Noé tiene. Y es decir, la manera en la que Noé vive lo distingue totalmente de ¿quiénes? De los demás. Noé es un hombre justo y los demás son hombres ¿qué? Malvados. Con una mente, dice en el capítulo 6, que cada pensamiento estaba inclinado hacia ¿qué? Hacia el mal. Entonces vean qué interesante cómo hay una separación entonces entre los justos y los malvados. Los justos son llamados a entrar en ese lugar de salvación, mientras los malvados y los impíos van al castigo y al juicio. Entonces Noé pasó años, como le hemos dicho, construyendo el arca y escuchó lo que Dios le dijo y obedeció, noten, hasta el final lo que Dios le había dicho. Esto trajo prácticamente como resultado que Dios viera que era un hombre íntegro y obediente a su palabra. Entonces, qué interesante cómo Noé durante más de 100 años no descansó hasta ver cumplida la promesa que Dios le había dicho. Entonces, por eso Dios dice, realmente he visto que eres un hombre justo. He visto que vives en integridad. He visto que eres un hombre perfecto. Entonces, qué interesante cómo Dios, hermanos, tiene su mirada puesta sobre este mundo. El libro de los Salmos nos dice eso. El Señor está viendo tanto a buenos como a malos. Y al final el Señor va a pagar a cada uno conforme sus obras. Y lo vemos aquí reflejado en este relato que se nos está dando. En esta narración, cómo Dios está observando el proceder de cada ser humano. La vida de Noé se distingue de la vida de de las demás personas. Así nuestras vidas, hermanos, se deben distinguir del caminar y el proceder de las demás personas. Entonces, de esa manera, Noé es llamado a entrar en el arca de salvación. Dios había visto a todo ser humano. Dios había escudriñado cada corazón. Dios había escudriñado cada pensamiento. Y en Noé se encontró un hombre diferente, un hombre lleno de obediencia, un hombre justo delante de Dios. Entonces eso nos muestra que Dios conoce entonces perfectamente nuestras vidas. Dios conoce perfectamente cada corazón, cada pensamiento, cada razonamiento que está saliendo de nuestras mentes. Entonces aquellos que viven rectamente delante de Él, así como Noé, el Señor les mostrará ¿qué? Su favor, su gracia. El Señor será misericordioso con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor se complace en aquellos que viven una vida de obediencia delante de Él. Quizás no una vida de perfección, porque el único aquí perfecto a cabalidad es el Señor Jesucristo, pero sí una vida de obediencia. Y aquellos que viven una vida de obediencia serán llamados a la salvación, a la seguridad de la salvación, y no pasarán por esos tiempos de dificultad como van a pasar esos que están viviendo en la maldad y en el pecado. Entonces, una pregunta aquí es muy interesante, sería, entonces, ¿hemos sido justificados en Cristo para poder entrar en el arca? No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Él. ¿Por qué? Porque el punto de este relato no es que nos salvamos por nuestra propia santidad o justicia, sino que todo lo contrario. Aquí Noé es un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puede salvar al pecador. Él es el único hombre justo que puede traer justicia a los demás hombres. Eso está muy claro cuando lo estudiamos en la carta de ¿qué?
de Pablo a los romanos. Es Dios quien justifica, es Dios quien trae salvación por medio de su Hijo que derramó su sangre en la cruz. Entonces así también Cristo, hermanos, es el que justifica, el que trae justicia y aquel que puede salvar a aquellos que creen en Él. Entonces no es un anticipo de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces qué interesante, notemos entonces cómo Dios muestra misericordia a Noé, porque lo ve justo ante toda aquella cantidad de personas, de aquella generación malvada. Ahora leamos el versículo 2 y 3. Si alguien lo quiere leer, vamos a poder ver ahí las instrucciones que Dios le da a Noé acerca de los animales que van a subir al arca. Amén. ¿Sí, hermano Mario? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, algo que notamos aquí, en estos dos versículos, son precisamente eso, instrucciones que Dios le está dando a Noé acerca de los animales que van a entrar en el arca. Pero algo debemos de decir aquí, que esas instrucciones que Dios le está dando a Noé aquí, no contradicen lo que ya le dijo en el capítulo 6, versículo 19. Si ustedes se van ahí, van a ver que le dijo que iban a entrar dos animales de cada especie. Entonces, realmente aquí no se contradice. ¿Por qué razón? Y vamos a decirlo más adelante. Entonces, notemos aquí hay dos grupos, animales que limpios y animales que no son limpios. De los animales impuros y de los animales limpios, iban a meter 7 parejas, macho y hembra, y de los animales impuros o no limpios iban a entrar ¿qué? 2 parejas de cada uno, macho y hembra. Entonces la pregunta aquí es muy interesante: ¿cómo hizo Noé? ¿Cómo hizo Noé para saber qué animales eran limpios y cuáles no? Pues realmente el texto no nos dice aquí, pero seguramente Dios le reveló a Noé. Dios le dio sabiduría a Noé para poder escoger qué animales eran limpios y qué animales no eran limpios, cuáles animales eran impuros. Porque es hasta tiempo de Moisés en Levíticos capítulo 11, donde sí se nos da una lista de los animales que son limpios y de los animales que son considerados impuros. Entonces, esta lista en Levíticos, si ustedes más adelante en su casa van a Levíticos capítulo 11, van a notar que esta lista que Moisés escribe era una lista que establecía cuál era la dieta adecuada para la nación de Israel, y también cuáles eran los animales que se podían ofrecer al Señor, qué animales eran qué animales que se podían comer y qué animales no se podían comer, qué animales se podían sacrificar y qué animales no se podían sacrificar. Eso lo notamos en Levíticos capítulo 11, pero aquí Noé está recibiendo esa instrucción de animales limpios y de animales impuros. Y vean qué interesante, porque esta lista no contradice a lo que dice en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en el mismo versículo. Esta separación es para poder ¿qué? Conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. El Señor le está instruyendo a Noé que de los animales limpios deben entrar 7 parejas. 7 parejas, y aquí notamos cómo Dios está también previendo el sacrificio que Noé va a ofrecer a Dios más adelante al salir del arca en el capítulo 8, versículo 20. Si ustedes van al capítulo 8, versículo 20, van a notar que cuando Noé sale del arca, ofrece un sacrificio al Señor. Sacrifica animales, sacrifica estos animales limpios delante del Señor. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Noé solo hubiera metido 2 animales de cada especie? Y que cuando hubiera salido del arca hubiera matado esos 2 animales. Entonces la especie que hubiera pasado se hubiera extinguido.
Entonces, Dios prevé de antemano que Noé al salir del arca va a ofrecer un sacrificio. Entonces, si no hubiera llevado los suficientes animalitos o en cantidades un poquito mayor a los otros, entonces al salir del arca se hubieran extinto esas especies. Entonces, Dios es sabio, hermanos. Dios le dice a Noé, de estos animales vas a meter una cantidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque al salir del arca me vas a ofrecer, no le dice así, pero al salir del arca Noé ofrece sacrificio. Entonces no sabemos cuántos animalitos mató, pero sí sabemos que la especie se preservó porque subió la cantidad suficiente. Es como cuando nosotros nos dicen, va a tal viaje y se gasta tanto de gasolina, medio tanque, pero ¿qué hace uno? A veces le echa 3/4, dice, por si pasa algo. Entonces, de la misma manera, Noé está llevando una cantidad, Dios le está diciendo que lleve una cantidad un poquito más, porque está previendo ese sacrificio que Noé va a hacer en el capítulo 8, versículo 20. Entonces, Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio en todo lo que hace. Y vean el versículo 4, el anuncio que Dios le hace a Noé. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Noten qué interesante. Dios ordena que Noé ahora suba al arca con su familia y los animales, pero les concede aquí un plazo. 7 días para completar, como dicen, todo el embarque. Todos estos animales deben de subir, todos estos seres vivientes que habrían de venir a Noé, deben de subir en 7 días. Porque dentro de 7 días va a empezar a llover. Es como cuando dicen, viene un huracán dentro de tantas semanas, prepárense, viene un frente frío, prepárense. Y se nos anuncia, entonces Dios le da la orden a Noé que suban. Pero le concede aquí 7 días para completar ese embarque al arca. Entonces va a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y qué interesante, porque el número 40 cuando aparece en la Biblia es muy significativo, porque ese número cuando aparece en la Biblia siempre está muy relacionado o frecuentemente está relacionado a contextos de juicio y de prueba. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. El pueblo de Israel pasó 40 años vagando en el desierto. Moisés pasó también 40 días y 40 noches en el monte Sinaí cuando recibió la ley de Dios. Incluso Jesús fue tentado él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Entonces, aquí vemos en este versículo que se menciona por primera vez en la Biblia este número 40. Y el contexto en el cual está es un contexto de juicio. Es un contexto de prueba. Entonces quiere decir que durante 40 días y 40 noches va a venir un juicio, va a venir un castigo, va a venir una prueba. Entonces, aquí el elemento del juicio que Dios dice que va a venir es el agua. Es el agua el elemento que Dios va a utilizar para destruir toda la maldad que había en la tierra. Borraré, dice. Voy a borrar de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y esto fue por eso vimos cómo al Señor en el capítulo 6 realmente le entristeció. Porque Dios se había creado toda esta cantidad de seres y animales y en cantidades para que el hombre ejerciera dominio sobre ellas. Para que de esta manera el hombre trayera gloria a Dios. Pero ahora estos animales van a morir. A consecuencia de la maldad del hombre, a consecuencia de la corrupción que hay en la tierra. Y vean el versículo 5, como dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor, ¿qué? Le había mandado. Es que interesante, una vez más vemos esa frase que describe la obediencia característica de Noé. Ya lo ha dicho en versículos anteriores, Noé hace conforme
lo que Dios, el Señor, le ha dicho. No dice, Noé hizo lo que quiso. No, dice, Noé hizo conforme a lo que el Señor le había mandado. El Señor le dijo a Noé que entrara en el arca. Y es interesante que Noé, aún sin ver la lluvia, entró en el arca. Y eso nos habla, hermanos, de fe. Noé anduvo por fe, no por vista. Obedeció lo que Dios le había dicho. Obedeció el mandato precisamente que Dios le había dado. Y aquí notamos entonces esa característica de Noé, que era la obediencia. Por eso Dios lo vio como un hombre justo y recto, porque él hacía conforme lo que Dios le había mandado. Dios decía algo y Noé lo hacía fielmente. Entonces eso debe de caracterizar nuestras vidas como creyentes. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña debe ser para nosotros la norma, la regla. Y no a veces no, es que yo creo que debería decir así, no. Es la palabra de Dios la que debe ser la norma para nuestras vidas, para hacer conforme lo que ella nos dice que vivamos. Entonces noten, probablemente durante ese tiempo los demás hombres, como le hemos dicho, se burlaban de Noé. Y decían, este hombre está loco, este hombre, ¿quién se le ocurre construir algo así? ¿Y para qué si nunca ha llovido, nunca ha caído agua del cielo? ¿Por qué se le ocurre a este hombre construir algo así? Y noten qué interesante, Noé está andando por fe y no por lo que ve, porque Noé no había visto todavía lluvia sobre la tierra. Simplemente había escuchado lo que Dios le había dicho. Entonces, por muchos años Noé estuvo anunciando, de alguna manera, trabajando, anunciaba ese juicio que vendría. Y estos hombres nunca le hicieron caso. Fue hasta que realmente viene el cataclismo, viene el diluvio, cuando se nos dice allá en Pedro que estos hombres supieron lo que realmente Noé decía. Entonces, qué interesante. Una pregunta aquí que nos podemos hacer es, ¿estamos obedeciendo al Señor en todo lo que nos ha mandado? Así como Noé, que se describe aquí, Noé hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces andamos más por vista que por fe. Decimos, no, es que yo hasta no ver, no creer. No, es que yo hasta no ver que Dios haga algo, yo no voy a creer. Y a veces caemos como Tomás, ¿no? Que hasta no ver al Señor Jesús, tocar, dice, y meter mi dedo en esos hoyos de los clavos y tocarlo, no creeré que Él ha resucitado. Entonces Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces realmente la bienaventuranza de creer en lo que Dios dice, hermanos. De poder caminar por fe, de poder obedecer la palabra, de poder entrar en el arca aún sin ver que el juicio viene. Es momento por eso de empezar a caminar por fe, tanto nosotros como nuestras familias, como nuestros hijos. Empezar a meterlos en el arca por fe. Porque sin duda muchos dicen, ¿quién dice que va a venir un castigo? ¿Quién dice que va a venir un juicio sobre este mundo? ¿Cuándo va a pasar eso? Muchos así dicen, pero nosotros, hermanos, debemos de ser como Noé. Caminar por fe, creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces observemos cómo Noé obedece rápidamente, minuciosamente al mensaje de Dios. Vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 9. Si alguien lo quiere leer, bienvenido sea. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora tenemos aquí notar que la entrada al arca es de manera tranquila. No hay desorden, todo se está llevando de manera ordenada. Y nuevamente dice en el versículo 9, como Dios había, ¿qué? Ordenado a Noé. Es decir, hay un orden para entrar en el arca.
Todo está transcurriendo ordenadamente. ¿Por qué? Porque el juicio no se ha presentado. Imagínense si hubiera llovido en ese momento, hubiera sido, todo el mundo hubiera querido entrar en el arca. Todos hubieran dicho, no, yo entro, y peleándose por entrar por esa puerta. Pero aquí Dios le está anunciando desde días de anticipación, entra en el arca. Y quizás muchos, vean, están entrando en ese barco, están entrando en esa arca. ¿Por qué se estarán encerrando ahí? ¿Por qué se estarán metiendo ahí? Si no tiene razón Noé de meter animales, ¿por qué los mete ahí? Entonces la gente quizás empezó a preguntarse. Entonces noten cómo empiezan a entrar en el arca y se nos dice aquí que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron. Más adelante nos va a volver a dar esa fecha. Entonces todo está transcurriendo de manera tranquila y ordenada. Y después de terminar esos preparativos, vean el versículo 10, aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio, ¿qué? Vinieron sobre la tierra. Ya lo había dicho Dios. En 7 días, ¿qué? Haré llover sobre la tierra y borraré todo lo que respira, todo lo que en local hay vida, será borrado. Entonces el tiempo se cumplió. El plazo final ha terminado. El agua vino sobre la tierra. Y es interesante que 7 en la Biblia, el número 7 nos habla de perfección, nos habla de algo completo. Entonces, en 7 días se completa el embarque, se completa el tiempo que Dios ha dado y empieza a llover. Y de nuevo en el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese mismo día, ¿qué dice? Se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Notemos ahí cómo se nos menciona el año, el mes, el día, cuando comenzó el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de ese mes. ¿Y cómo fue ese diluvio? Vean, se rompieron, dice, todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y esta aquí es una expresión de alguna manera poética para referirse al agua que fue liberada prácticamente sin restricción. Es como cuando a veces decimos está lloviendo a cántaros, ¿verdad? En mi país a veces tenemos esa costumbre de decir está lloviendo a cántaros, pero no es que alguien está tirando un cántaro de agua, no, es que está lloviendo abundantemente, está lloviendo en tal cantidad que es increíble. Entonces aquí se liberó esa gran cantidad de agua de las fuentes del gran abismo y las compuertas, por así decir, compuertas de los cielos fueron abiertas. Entonces, qué interesante cómo esta gran cantidad de agua empieza a inundar la tierra. En Honduras hace poco hubieron 2 huracanes prácticamente seguidos en menos de un mes, de 2 meses. Y fue tanta la cantidad de agua que cayó que muchos lugares fueron prácticamente llenos de agua. Aeropuertos, compañías, casas, todo el mundo tuvo que dejar abandonar todo porque el agua empezó a subir y perdieron todo. Entonces aquí el agua empieza prácticamente a llenar todo, hermanos, y observemos qué interesante porque las aguas Dios las había separado en aquel día, allá en Génesis capítulo 1. Dios había separado las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Pero ahora aquí están siendo liberadas, ¿para qué? Para inundar nuevamente la tierra. Entonces vemos en este relato cómo las aguas cubren la tierra. Dios las usó en el capítulo 1 para dar vida, pero ahora Dios las está usando para devolver al mundo en su estado primordial, a la manera en la que Él lo había creado al principio. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo juicio, Dios está trayendo castigo contra toda aquella maldad y corrupción. Entonces el Señor destruye para poder recrear nuevamente. Noten, el Señor está destruyendo para poder recrear y va a usar a Noé como padre de una nueva humanidad, porque nomás entra Noé y su familia en el arca. Entonces, la soberanía de Dios, hermanos, la soberanía de nuestro Creador es evidente aquí.
cómo Él es quien dispone aún la naturaleza para ser usada como un medio de su juicio. Por eso ahorita cantábamos al principio, ¿quién como el Señor sol y luna creó? Entonces Él es el que tiene ese poder, esa soberanía, hermanos, ese control absoluto sobre lo creado, tanto como para dar vida, como para traer ¿qué? Juicio y destrucción. Y esto cuando el escritor a Génesis lo está relatando, porque es Moisés quien escribió Génesis, esto fue muy evidente para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel debía conocer que el Dios que los sacó de Egipto era un Dios soberano, era un Dios que podía incluso usar los medios de la naturaleza para sus propósitos. Entonces notemos aquí algo interesante. En el Nuevo Testamento luego vemos a los discípulos que se llenan de asombro al ver a Jesús calmando ¿qué? La tempestad. Y se preguntan, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos ¿qué? Le obedecen. Entonces los discípulos ahora identifican a Jesús como aquel que puede también tener control sobre la creación, así como Dios Padre en el Antiguo Testamento lo tenía. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Entonces los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y me encanta cómo Él se está mostrando a sus discípulos ahora como juez y salvador, como aquel que tiene poder sobre la creación. Entonces así también nosotros, hermanos, hoy podemos saber esto mismo. El Señor es juez soberano sobre la creación. El Señor va a traer juicio sobre esta tierra, pero también traerá salvación a aquellos que entren en el arca. Aquellos que entren en el arca que ya está preparada. Sigamos leyendo, versículo 12. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Segundo, algo que podemos notar aquí es que la lluvia de arriba, lo que se dice ahí, las compuertas de los cielos, y el flujo de agua de abajo, de los grandes abismos, fue durante un periodo pues de 40 días, dice aquí, 40 días y 40 noches para cumplirse ese propósito de Dios. Durante 40 días empezó la tierra a sacar toda esa agua que tenía, grandes cantidades de agua, hasta completar el nivel que Dios determinó en su juicio, ¿no? Entonces lo que Dios había creado para beneficio del hombre, como ser el agua, ahora está siendo el agua el medio por el cual Dios está trayendo juicio al mundo. Dios había creado incluso el mar, y había dicho que en los mares se fecundaran, ¿no? Se reprodujeran todo ese tipo de especies, pero ahora el agua está siendo el medio por el cual Dios está trayendo juicio a este mundo. Durante 40 días y 40 noches cayó el agua. Imagínense que a veces llueve un par de días aquí, se empieza a inundar, ¿verdad? La colonia en la que vivimos y se empieza a llenar de charcos y eso. Ahora imagínense 40 días y 40 noches lloviendo a todo lo que da. Una cantidad de agua. Entonces, en ese momento la tierra empieza a inundarse. Es interesante, hermanos, porque aquí en Sabinas y cerca de Sabinas me han contado, o he escuchado yo personas que dicen que han emballecido, han encontrado piedras con fósiles. Y que algunos peces dicen que están marcados en las piedras. Quiere decir, hermanos, que todo eso, toda esa cantidad de aguas llenó la tierra de tal manera que esos peces quedaron atrapados entre esa cantidad de tierra y quedaron fosilizados de ahí. Y usted se pregunta, ¿por qué si el mar está bien retirado de Sabinas aquí? ¿Por qué hay peces en las piedras? Es precisamente eso, hermanos. Lo que podemos ver aquí, cómo la tierra inundó, el agua creció a niveles muy altos, tal que los peces se movieron por todos lados y empezaron a llegar a lugares donde nunca quizás había llegado el agua del mar. Entonces la tierra se inunda, dice el versículo 13, en ese mismo día entró Noé en el arca, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Dice, también entró, ¿qué dice? Fieras según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie.
aves de toda clase. Y vean cómo dice el versículo 15. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había ¿qué? Mandado. Vean nuevamente esa frase se repite. Quiere decir que Noé está haciendo las cosas tal y como Dios se las ha dicho que las haga. Obedeciendo fielmente a lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Qué pasa a veces cuando nos dicen que hagamos algo y lo hacemos a nuestra manera? Pues no somos obedientes. No somos fieles a lo que se nos ha dicho. Y a veces decimos, no, es que yo pienso que mejor debe ser así. No es que yo pienso que mejor lo podríamos hacer así. Entonces Noé no está ahí discutiendo las órdenes de Dios. Las está haciendo como Dios se lo había mandado. Y vean qué interesante al final del versículo 16. Después que el Señor cerró la puerta detrás de Noé. No dice que Noé cerró la puerta, no, dice Noé entró. ¿Y quién cerró la puerta? Dios. El Señor cerró la puerta. Noten qué interesante aquí, esa frase es interesante, el Señor cerró la puerta. La puerta estuvo abierta por mucho tiempo, hermanos. Por quizás 120 años desde que Noé empezó a construir el arca. Incluso 7 días antes, la puerta aún seguía abierta. Si alguien hubiera creído y hubiera entrado, hubiera sido salvo. Pero ahora vean, es Dios quien está ¿qué? Cerrando la puerta y no Noé. ¿De quién es el poder de salvar? De Dios nada más. Dios es quien dice quiénes se quedan afuera y quiénes se quedan adentro. No somos nosotros los hombres quienes decidimos quiénes se quedan adentro y quiénes se quedan afuera. Porque imagínense si Noé hubiera dicho, no, yo la cierro. Y Noé ábrenos. Quizás Noé en su misericordia o qué sé yo, en su amor hacia esta persona les hubiera abierto. Pero no es así, es Dios, hermanos. Dios la cierra para poder darle a Noé la seguridad dentro del arca. Porque si Noé la hubiera cerrado, quizás aún no la hubiera cerrado como hubiera sido. Pero es Dios, hermanos, quien cierra la puerta y no Noé. Todos los que vienen por fe a Jesucristo, que es el arca, entonces quedarán asegurados dentro de él. Todos los que entran por la puerta hacia el arca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, serán asegurados por el poder de Dios, no por el poder de los hombres. No porque el hombre es el que da salvación, no, es Dios quien provee la salvación. La puerta es el Señor Jesucristo. Y el que abre y cierra es el Señor. No somos nosotros. No somos nosotros quienes decimos, este entra, este no entra. No, Él es el quien abre y cierra esa puerta. Por eso leemos luego cuando Noé sale del arca, que es Dios quien abre la puerta para que todos ellos puedan salir. Entonces Dios la cierra también para castigar a quienes no se arrepintieron y creyeron. Qué interesante, ¿no? Porque Noé no es quien está castigando a las personas, sino que es Dios quien está cerrando la puerta para castigar a los que se han corrompido, a quienes no han obedecido el anuncio que Dios había hecho. Y vean qué interesante también, Dios cierra la puerta para darle a Noé una nueva vida. A partir de ahí, Noé iba a vivir una vida nueva. Ya no una vida como la que se vivió durante él construyó el arca, donde estaba rodeado de gente perversa, de gente llena de corrupción. Al entrar y cerrarse la puerta, Noé estaba renunciando a todo lo que quedaba atrás. Ya no había vuelta atrás. La puerta había sido cerrada ¿por quién? Por Dios. Entonces, de la misma manera, hermano, nosotros debemos de renunciar a nuestra propia justicia y a todo aquello que se nos interponga en nuestra entrada al arca de salvación. Olvidarnos de todo lo que quedó atrás y mirar hacia el frente, al supremo llamamiento, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de que entramos, hay una vida nueva.
Hay una vida nueva que el Señor nos ofrece, que el Señor nos da. Ya no podemos mirar atrás. Noé al entrar en el arca estaba diciendo, adiós vida. Por eso ahorita cantábamos, que cambia mis planes, quiero más de ti y menos de ¿qué? Y menos de mí. Te rindo mi vida, te rindo mis planes, hazlo de mí lo que quieras. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la obediencia que caracteriza a Noé. Él está siendo obediente al plan de Dios, a lo que Dios ha decretado. Y al entrar en el arca y Dios cerrar la puerta, ahora él se está disponiendo a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, a traer esa vida nueva para Noé. Vean el versículo 17, si alguien lo quiere leer. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Amén, noten. Entonces, qué interesante, las aguas crecieron a tal punto que llegan a cubrir las partes más elevadas de la tierra. Y de tal manera que nada pueda quedar, para que el hombre se pueda refugiar. Nada queda para que el hombre pueda encontrar refugio. No, que me voy a subir a aquella montaña que está bien alta. No es que me voy a ir al monte Everest, que es el más alto del mundo, y ahí me voy a asegurar. No quedó nada sin ocultarse sobre las aguas. Todo fue completamente cubierto, dice aquí. Cubierto sobre las aguas, dice el versículo 18. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca empezó ¿a qué? A flotar sobre la superficie de las aguas. Versículo 19. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes ¿qué? Altos que hay debajo de los cielos. Todo absolutamente quedó cubierto, tal y como Dios había creado los cielos y la tierra en el principio. ¿Se recuerdan Génesis 1:2? Y Dios creó los cielos y la tierra, y dice el 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiere decir que volvió a su estado prácticamente original. La tierra estaba, dice, sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, todo el globo terráqueo quedó otra vez inundado nuevamente de agua, pero solamente el arca flotaba sobre ella. Entonces vean, todo queda inundado. No hay refugio para el pecador, no hay refugio para aquellos que no entraron en el arca, no hay lugar en la tierra donde ellos puedan encontrar seguridad. Todo está inundado. Y es interesante, hermanos, que no habrá en aquel día, cuando el Señor traiga juicio sobre este mundo, un lugar seguro para el hombre. El juicio vendrá nuevamente. El Señor Jesucristo lo anuncia. En ese día vendré. Será como en los días de Noé, donde ya no habrá nuevamente un lugar seguro en el cual el hombre pueda decir, aquí me voy a esconder del juicio de Dios. No, nada va a quedar para que el hombre pueda resguardarse del juicio de Dios. Y esto se nos está anunciando tal y como lo dice Jesús. Así como pasó en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Mi venida, dice el Señor Jesús. Vean qué interesante lo que dice Jeremías 49:16. Te ha engañado la soberbia de tu corazón, tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte. Aunque hagas tu nido tan alto como el águila, de ahí te hará bajar, declara el Señor. Noten, ¿por qué? Porque el hombre muchas veces piensa que puede ocultarse del castigo de Dios. Piensa que puede esconderse del juicio de Dios. Pero aquí en Jeremías se nos anuncia que por muy alto que el hombre pueda llegar a ser un nido como las águilas para poderse refugiar, de ahí el Señor bajará a todo aquel que se quiera esconder en el día de su juicio. Y es algo que realmente se va a cumplir. Versículo 20 al 22, si alguien lo quiere leer. Vean qué interesante lo que se nos dice en estos siguientes versículos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento del espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Amén. Noten qué interesante. Todos los seres vivos son enjuiciados, son castigados, excepto ¿quiénes? Pues los acuáticos, ¿verdad? Los pescaditos, todos esos no mueren. Pero aquí vean cómo todos los seres vivos murieron. Todos los hombres, mujeres, niños que habían quedado en el mundo, murieron, perecieron con esa cantidad de agua que inundó la tierra. Dice que subieron 15 codos, ¿verdad? Dice aquí que 15 codos es 7 metros aproximadamente, dice, encima de los montes. Entonces, para decirnos que todo quedó inundado. Entonces, imagínense los gritos de angustia, los gritos de terror al saber que no hay escapatoria del juicio que está llegando. Hombres, mujeres, niños, animales, corriendo, cadáveres encima de las aguas. Todo está siendo castigado por Dios. Todo está cayendo en el juicio que Dios ha decretado. Y aquí podemos ver que quienes no están en Jesucristo, hermanos, que es el arca, están perdidos. No hay lugar para poder escapar del juicio, no hay lugar para poderse esconder, no hay lugar para poder salir de ese juicio. Por eso Elifaz mencionó esto referente a este juicio en Job capítulo 22, dice: ¿seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Es decir, ¿seguiremos viviendo, hermanos, de la misma manera en la que ha vivido el mundo en su manera, sabiendo que el juicio de Dios viene sobre este mundo? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos de hacernos. ¿Seguiremos viviendo en la maldad y en el pecado, sabiendo que el castigo de Dios se aproxima a este mundo? Imagínense los gritos de angustia que hubieron en la tierra cuando toda esta cantidad de agua está llenando completamente el globo terráqueo. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde nos podremos esconder para el juicio que viene a este mundo? Cuando el Señor Jesucristo venga. Si no es en Él, ¿dónde entonces encontraremos seguridad? En ningún lugar. Entonces aquí aprendemos, hermanos, que es imposible escapar de los justos juicios de Dios. Cuando esos justos juicios de Dios reciben la comisión de caer sobre los pecadores, se cumplirán tal cual Dios los ha dicho. Entonces no podemos escapar, es imposible que el hombre pueda encontrar un lugar de seguridad. Es por eso que el llamado, hermanos, en este capítulo 7 es a entrar en el arca, en el tiempo oportuno que se nos está dando. Entrar en Jesucristo en el tiempo que se nos está dando para que entremos. Se nos hace la invitación a que entremos en la seguridad, porque cuando la puerta se cierre, no habrá escapatoria. Cuando la puerta se cierre, por más que haya gritos y golpes en la puerta que se abra, nadie más va a poder entrar. Versículo 23, vean qué interesante. El Señor exterminó. Pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron ¿qué? Exterminados de la tierra. Y noten ahí lo que queda, la nota, solo Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces, qué interesante, vemos cómo solo queda Noé y su familia. Y los animales que estaban con él, solamente esos quedaron a salvo en aquella arca que flota por toda la tierra. Y el agua realizó su objetivo, destruyó todo lo que respiraba sobre la tierra. El juicio de Dios se cumple y observemos el énfasis en estos versículos 21, 22 y 23. Observen el énfasis en las palabras: exterminó, murió, pereció. O sea, nos está diciendo que realmente eso pasó. Eso pasó, todo ser viviente murió porque el juicio de Dios realmente fue algo terrible.
Todo ser viviente murió, todo lo que había aliento de vida murió. Y la nota sobresaliente aquí es que solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Cuando todo moría alrededor, cuando todo perecía alrededor, Noé estaba siendo abrazado por la misericordia de Dios, hermanos. Entonces, qué interesante, el juicio viene. El Señor Jesucristo dice, mi venida será así como en los días de Noé. Entonces, el que logra entrar en el arca en este momento, será abrazado por la misericordia de Dios en aquel día. Mientras afuera habrá ¿qué? Lloro y crujir ¿de qué? De dientes, dice el Señor Jesús. Entonces, mientras muchos rechazan el creer el mensaje de Noé, Noé recibió de Dios seguridad, Noé recibió de Dios salvación. Mientras estos rechazaron el mensaje, terminaron muriendo. Mientras Noé recibe el mensaje y obedece, encuentra la salvación. Entonces Noé se mantuvo fiel al Señor en su deber. Noé se mantuvo fiel y como resultado vio la salvación de él y su familia. Entonces, qué interesante sería, hermanos, que nosotros obedezcamos al Señor fielmente, para en aquel día que el Señor venga, podamos ser salvos del castigo que viene a este mundo. Y que no solamente seamos salvos nosotros de manera personal, sino que llevemos juntamente con nosotros a los que están, ¿qué? Dice ahí, en nuestra casa, así como Noé. Imagínense el trabajo que Noé tuvo que hacer para que sus hijos no fueran arrastrados por la corriente del mundo, para que las esposas de sus hijos no fueran arrastrados por la corriente del mundo, para que su esposa no fuera arrastrada por la corriente del mundo. Entonces es una tarea que tenemos, hermanos. Yo creo que no solamente nos queremos salvar nosotros, ¿va? Sino que queremos que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos también entren en el arca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mantenernos fieles en el Señor. Anunciar que su venida está cerca y que necesitamos entrar en el arca. Que necesitamos entrar en el arca para ser abrazados por la misericordia de Dios. Versículo 24, ya para terminar, vean lo que dice. Las aguas que prevalecieron sobre la tierra 150 días. Dice el capítulo 8, versículo 3, las aguas bajaron, es decir, se retiraron gradualmente sobre la tierra. Y después de 150 días, las aguas habían disminuido. El agua estuvo 150 días en toda la tierra, es decir, el agua se mantuvo al mismo nivel durante 150 días. En 40 días se inundó y alcanzó el nivel máximo, pero durante total de 150 días, el agua se mantuvo al mismo nivel. ¿Qué ser viviente sobrevive 150 días? Pues sin agua y sin dormir y sin comida en el mar abierto. A veces algunos han sobrevivido, pero por pura misericordia, unos tantos días. Pero ahora 150 días de una inundación global es terrible. Entonces fue bastante tiempo, sí, fue bastante tiempo. Y eso fue algo terrible, pero Moisés, el escritor de Génesis, nos da estas cifras, hermanos, estos días, contando esta historia, para enfatizar también la paciencia de Noé en medio de la prueba. La paciencia que Noé tuvo durante 150 días en el arca. La prueba de Dios durante ese tiempo a la vida de Noé y su familia. Si Noé pudo esperar en el Señor, hermanos, nosotros también podemos esperar en Él, porque vivimos bajo un nuevo pacto ahora, un nuevo pacto que el Señor por medio de su Espíritu Santo trae paciencia y gozo a nuestras vidas. De la misma manera nosotros podemos aguardar esa esperanza de salvación que nos está reservada. La prueba para Noé de esa cantidad de días nos muestra eso, que nosotros podemos también esperar con paciencia durante este tiempo hasta ver llegada la salvación. Mientras miremos a Jesús como nuestro ejemplo de completa fidelidad,
nosotros vamos a sostenernos en medio de las dificultades, mientras miremos a Él, mientras pongamos nuestra mirada en Él como el autor y consumador de la fe. Entonces, seamos pacientes, pero poniendo nuestra mirada en el Señor. Entonces, como conclusión, hermanos, en Noé podemos encontrar un ejemplo a seguir. Y vean qué interesante, Noé caminó con Dios a pesar del ambiente pecaminoso que le rodeaba. Noé advirtió a sus vecinos, a sus contemporáneos, acerca del peligro eminente que venía, del juicio que venía. Noé, por la fe, trabajó para la salvación de él y la de su familia. Construyó el arca, trabajó en el arca. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos de trabajar en nuestra familia, en nuestros hijos, en aquellos que nos rodean, para que ellos también puedan entrar en el arca de salvación, caminar por fe, lo que decíamos. Noé fue obediente cuando se le asignó la difícil tarea de construir el arca también. Nadie nunca lo había hecho, pero Noé se dispuso para trabajar en eso que Dios le había dicho. Entonces, qué interesante cómo nosotros podemos encontrar en Noé un ejemplo a seguir de esa perseverancia, de esa fidelidad, de esa obediencia hasta poder ver la salvación. Entonces, el pecado, hermanos, había contaminado todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, Dios tenía como propósito volver a comenzar todo de nuevo. Y es interesante que este recuerdo del diluvio ha permanecido en la palabra de Dios precisamente como una advertencia del juicio destructivo que viene al mundo, del juicio destructivo que vendrá a los impíos y de la salvación que Dios tiene preparada para los justos. Es por eso que este relato está en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento también lo encontramos en 2 de Pedro 2:5. Ahí se nos recuerda nuevamente. ¿Por qué? Porque tal y como fue en aquellos días, dijo el Señor Jesús, así será cuando sea mi venida. Entonces es una advertencia del juicio que viene para aquellos que viven en sus pecados. Y es un consuelo de salvación para aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero. Entonces, el mismo Señor lo compara con su venida, lo que hemos dicho, con su regreso en los días, como en los días de Noé. Vean Mateo capítulo 24, versículo 37, se los voy a leer. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, vean lo que Jesús dice, versículo 42 de Mateo 24, velen, estén alertas, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, y nos da un ejemplo aquí. Si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche viene un ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que este ladrón entrara a su casa. Por eso, dice Jesús, también a ustedes les digo, estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Jesús nos habla, hermanos, de que debemos de estar velando y preparados, alertas y preparados. Noé ya tenía la advertencia, viene un juicio. ¿Qué hizo? Se preparó el arca, trabajó en el arca, empezó a trabajar en el arca para que cuando se cumpliera, él pudiera ver la salvación. De la misma manera Jesús nos dice, estén alertas, velen, prepárense, porque como ustedes no saben, y no saben ni el día ni la hora en que vendrá, es necesario entonces que estén
alertas y preparados. Es que interesante lo que Jesús dice. De la misma manera como ocurrió en aquel tiempo, nadie esperaba el diluvio, nadie esperaba el agua, hasta que vino. De la misma manera, dice Jesús, antes de que yo venga, nadie va a esperar el juicio, nadie va a esperar el castigo. Los días van a ser engañosamente normales, pero el juicio de Dios vendrá cuando nadie lo espere, tal y como vino el juicio durante los días de Noé. El Señor Jesús entonces nos dice y nos advierte, estén preparados. Eso es lo que nos dice entonces este capítulo 7 como conclusión, hermanos. Preparados para entrar en el arca, preparados para abrazar la misericordia de Dios, preparados para poder entrar en la seguridad que el Señor nos ofrece. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra? Y es realmente lo que va a acontecer, hermanos. Encontrar salvación en medio de la prueba, en medio de la dificultad que viene a este mundo. Padre, te damos